¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que la presencia del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes y que esta bendita enseñanza nos dé el discernimiento para poder guardar este bendito depósito divino que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús, porque es la vida y porque es el pase a la vida eterna. Así, bendito hermano y bendita hermana, le he pedido a Dios, antes de abrir su bendita boca, que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, dándole las gracias que me esté permitiendo un bendito día más en estos últimos tiempos de apostasía, en estos últimos tiempos proféticos de principios de dolores de parto. Me pongo a los pies de Dios con todo temor, sabiendo que tengo un pacto como ministro con Él, con Cristo, sabiendo que para poder pedir y para poder ser un instrumento, debo de venir conforme a la enseñanza y conforme al pacto. También, bendito hermano y bendita hermana, le he pedido, antes de abrir su bendita boca, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los traiga de regreso algún día, para los que estén predestinados y ordenados para el llamamiento celestial en estos últimos tiempos. Así, bendito hermano y bendita hermana, por este medio, por cualquier otro medio santo, yo le pido a Dios por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra. Así que continuemos con la enseñanza número 31 del libro del Génesis, capítulo 15, versículo 18. Vuelvo a repetir, Génesis, capítulo 15, versículo 18. Bendito hermano y bendita hermana, ayer vimos, terminando ya la enseñanza número 30, proféticamente sobre el pacto de la iglesia, de cómo tenemos que ofrecer los sacrificios santos y agradables a Dios, que representaba, que humillaba el sacrificio que ofreció Abraham, que representa el fuego que pasaba entre los animales, que todo ser humano que fue llamado por Dios y estemos en la cruz, estemos partidos, estemos separados del mundo, ahí es donde está el Espíritu de Dios. Ahí es donde está el fuego de Dios. Ahí es la congregación o el alma donde está Dios. Tenemos la palabra de verdad para que el enemigo, el adversario, no nos engañe, diciendo que Dios está en cualquier lugar. Hay un precio, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, dice en el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que vimos que Dios sacó a Abraham de su parentela y le dijo, te voy a mostrar una tierra que le voy a dar de herencia a tu descendencia. Y primeramente nuestro Señor Jesucristo, como el primogénito, como el ejemplo a seguir, que se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y nosotros somos descendencia de nuestro Señor Jesucristo primeramente,
Y su descendencia es la que tomó su cruz, la que no está en la carne, la que cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que no toma su cruz y me sigue no puede entrar al reino de los cielos. Todo aquel que sigue a Cristo Jesús y que es un ser espiritual, porque Cristo Jesús, si lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así de aquí en adelante, porque Cristo Jesús es espíritu, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esa es la descendencia de Cristo Jesús. Ahora, fíjese bien la profecía que hay aquí. En aquel día hizo Jehová una promesa, un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra de Canaán. Bendito hermano y bendita hermana, ¿qué representa la tierra de Canaán en el Antiguo Testamento? En donde recuerde que los que han dado un seguimiento, la descendencia de Cam, de Nimrod, que representa el mal, fue a posesionarse de esa tierra que hoy es llamada Israel. Antes de ser Israel, era de los cananeos. ¿Qué le dije que representaba? A los que han dado un seguimiento, claro, a los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué le dije que representaba como una sombra de lo que iba a venir? El mundo donde está el trono de Satanás y la violencia que había antes de que Cristo Jesús llegara. Como lo dicen Romanos, ¿verdad? De continuo mal. Su lengua es lengua de áspid, veneno. Corren presurosos a hacer el mal. Y así estábamos sin una ley, bendito hermano y bendita hermana, hasta que vino Cristo Jesús, murió en la cruz, y a sus seguidores, a los que se bautizaron, a los que tomaron su cruz, su descendencia, les dio esta heredad, como una sombra de lo que iba a venir. San Mateo capítulo 28. A todos los que siguieron a Cristo Jesús, a todos los que dejaron barcas, padres, mesas de impuestos, a todos los que se separaron para consagrar su vida a esta bendita herencia. Entonces Cristo Jesús les dijo, me ha sido dada toda potestad en los cielos y la tierra. Por tanto, vayan, y ahí está la herencia, vayan y hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas. Esa es la herencia, ese es el campo, ese es el Edén que había perdido Adán y Eva, y que nos regresa a Cristo, y que en el Antiguo Testamento, en todas las enseñanzas bíblicas, nos va dando una sombra para quién es la herencia, para quiénes son los que podemos entrar, quiénes son los que podemos heredar. Porque hay muchos que no tienen el campo, hay muchos que cargan Biblia, hay muchos que se disfrazan de ovejitas, pero traen lobos, no tienen el poder de Dios, no tienen la herencia, porque la herencia es con la presencia de Dios, porque el que convence al mundo de pecado es Dios, no nosotros. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, estamos aprendiendo que una iglesia o un varón sujeto a Dios, que tenga e imite y tenga el fruto de Abraham e imite a estos varones que Dios nos pone de ejemplo, bueno, también somos una mujer como iglesia que damos prole, que nos multiplicamos, y esa descendencia Dios le da la herencia a los que nacen, claro, y no regresaron para atrás, a los que perseveran, nos da esta herencia que habíamos perdido, este Edén que habíamos perdido, esta obra para la cual fuimos nosotros hechos y diseñados por el Creador de los cielos y de la tierra. Esta obra que me trae gozo, que me trae paz, que me trae esperanza, que me trae vida, que me va ayudando a atesorar día con día para la vida eterna. Alabado sea Dios. Pero ¿sabe qué, bendito hermano? Para que podamos hacer nosotros, o más bien para que podamos tener estas promesas, debemos de ofrecer sacrificios vivos, santos y agradables a Dios.
Dice, daré a tu descendencia esta tierra desde el río de Egipto, que era el río que dividía lo que hoy es Israel de Egipto, hasta el río Grande y hasta el río Éufrates, que son las fronteras de Israel con Egipto y con los países que hoy están a sus lados. Recordemos que ayer Dios me permitía decirle, bendito hermano y bendita hermana, que Dios le dio herencia a las 11 tribus y les dio lugar y les dio tierra. Bueno, dice en el versículo 19, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos, que representaban, si usted se remonta a la enseñanza del Antiguo Testamento, a naciones feroces, adiestradas para la batalla, que eran diestros para la batalla, que eran hombres que habían ganado esas tierras con violencia, que no permitían que nadie se posesionara de ellas. ¿Por qué? Representa como una sombra que cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Satanás y todo su ejército de demonios tuvieron el imperio sobre el planeta Tierra. Tuvieron el imperio sobre todos los seres humanos. Tuvieron el imperio. Y así dice la bendita palabra, que antes que llegara nuestro Señor Jesucristo, estábamos bajo un imperio, bajo un gobierno. Ahora, viene Cristo Jesús primeramente a su pueblo, a Jerusalén, y todos los que lo siguieron, toda su descendencia, les hereda el mundo y les dice ir a todo el mundo que es del diablo, a todo el planeta Tierra que es de Satanás, que es donde está el trono del diablo, vayan, porque yo les voy a dar por herencia a todos los seguidores, a todos los que siguieron a Cristo, les voy a dar por herencia. Así, bendito hermano y bendita hermana, de igual manera, los límites es de Israel, porque Jerusalén, hoy también en todo el mundo está Jerusalén, está Israel, en todo el mundo hay congregaciones cristianas. Bueno, ya estamos en los tiempos de apostasía. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, los primeros hombres en el libro de Josué, cuando Dios les da esta promesa, vemos cómo Dios les da poder y cómo van matando y cómo van apropiándose de esa tierra que Dios les heredó por medio de batallas, por medio de guerras, ¿verdad? Por medio de obediencia, cómo fueron acaparando las tierras que Dios le prometió, hasta que esa tierra fue propiedad delegada por Dios del pueblo de Dios, de la descendencia de Dios. Así también, claro que estamos en los tiempos de apostasía, pero cuando Cristo Jesús vino, la tierra era del Jebuseo, del hitita, del cananeo, del amorreo, de los demonios. Y a través de los siglos se fue ganando con los cristianos, se fue ganando y fuimos matando, o sea, expulsando demonios de la vida de la creación de Dios, por medio del bautizo, por medio de su palabra, para multiplicarlos y tener y seguir teniendo esta bendita tierra, este bendito Edén, que es la obra de Dios. Todo esto profetiza, bendito hermano y bendita hermana. Bien, ahora vamos al capítulo 16 del Génesis, 16:1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ya vimos que era estéril. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar.
¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, que veíamos ayer o antier en una de las enseñanzas del Génesis, que cuando Dios le dijo que le iba a dar riquezas, que le iba a dar una herencia, él dijo: ¿qué me dará, Señor, si no tengo hijo? No tengo prole. ¿Y qué le dijo Dios? Vas a tener un hijo. Bueno, Sara todavía no lo sabía, pero Dios ya le había hecho la promesa. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cuál es la enseñanza, no se le olvide, de la esterilidad como una sombra. ¿Cuál es la enseñanza de Dios? ¿Sabe por qué se lo repito? Para que los que tenemos el privilegio de haber sido sanados por Cristo Jesús, después de estar muertos, después de ser estériles, y pudimos llegar por la misericordia de Dios a un crecimiento, y somos, mediante el poder de Dios, una esposa de Cristo, que le estemos dando hijos, valoremos lo que hizo el doctor, lo que hizo el rey, lo que hizo Dios, las promesas de Dios a la descendencia de los que éramos estériles, porque recuerde que estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y de igual manera, en su momento, cuando fui llamado yo, era estéril, no tenía hijos. Dios me prometió y me dijo: si tú me eres fiel, si tú caminas conmigo, si tú no regresas para atrás, yo te voy a dar, te voy a quitar esterilidad, te voy a dar ovejitas como a Pedro. Pedro me ama así, ahí está, apacienta mi rebaño, apacienta mi rebaño. ¿Por qué? Pedro y todos los discípulos, cuando siguieron a Jesús, fueron estériles, no daban a luz. Pero una vez que fueron probados, una vez que siguieron a Cristo Jesús, una vez que no regresaron para atrás y quedaron preparados y adiestrados para la batalla, entonces cuando Cristo Jesús murió y resucitó y se fue, entonces les dio la herencia, les quitó la esterilidad, les dio la herencia del campo, de las tierras. Alabado sea Dios. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ahora, aquí mi hermano y mi hermana Agar, esta esclava, esta sierva de Sara, va a representar al primer pueblo, al pueblo de la circuncisión en el prepucio, al pueblo que no tuvo el pacto de la gracia. Va a representar, y ahorita le voy a decir por qué esclava, ¿sí? Esclava. Tenía una mujer, Sarai, esclava. Y en aquel entonces, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir, se compraban esclavos a precio. De hecho, esta mujer no era nacida en la casa de Abraham, no era, ahora sí que de la genealogía de Abraham. Era egipcia esta mujer, de Egipto. ¿Y qué representa Egipto? El mundo, recuerde, el mundo. Ahora, Sarai había comprado una mujer, una esclava. Me voy a adelantar para que podamos entender bien esto, bendito hermano y bendita hermana, sobre los esclavos. Miren, nosotros los seres humanos bíblicamente somos esclavos. Hay dos señores, bíblicamente, dos amos, uno del mal y otro del bien. Bíblicamente no hay otro señor, no hay otro señor. O el ser humano le sirve a uno o le sirve al otro. Yo por mucho tiempo le serví al adversario, al enemigo, al que tiene el trono aquí en el mundo, Satanás, por ignorancia, porque no sabía, y la obra que él me dio fue la que me enseñaron en el mundo, desde que entró el pecado, una obra infructuosa que no me sirve para atesorar para la vida eterna, que no me sirve para ir a la vida eterna, una obra que me tenía ajeno, en ignorancia, al camino,
y para lo que fui llamado y creado. Una obra que no me permitía ni me daba tiempo, cuando era llamado por Dios, de escucharlo. Ahora bien, por misericordia de Dios, me dio la bendición de escuchar esta bendita palabra y por medio del Evangelio, con la voluntad propia que me dio, decidir si entregarme a ser comprado como esclavo, sabiendo por el Evangelio que cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecamos, Satanás tuvo mi vida, Satanás tuvo derecho y fui su esclavo. Fui en Egipto su sirviente para construir ciudades. Y Cristo Jesús, por voluntad propia, yo decidí creer y decidí ser rescatado para ser comprado y tener otro Señor, otro amo, uno bueno, uno con promesas divinas, uno que no me ponía cargas que no podía llevar, uno que la obra que me da es gozo y no amargura. Cristo Jesús. Entonces, empecemos por ahí. Dos señores. Y el ser humano, no hay para más, bíblicamente, a los que somos cristianos, no hay para más. O somos esclavos del diablo o somos esclavos de Cristo. Citas bíblicas en el Nuevo Testamento. Hay muchas, pero una clara. En el Nuevo Testamento, en Romanos, dice que nosotros somos sirvientes o esclavos de la voz que escuchemos y obedecemos, sea para el pecado o sea para vida. Ahora, yo anteriormente, antes de ser cristiano, únicamente conocía una voz, la del diablo. No conocía esta voz. No tenía acceso a este reino. No tenía el bautizo, no tenía el llamamiento. Una vez que tuve el llamamiento, entonces tuve el privilegio de que se me abriera la puerta a una vida nueva y que tuviera un rey nuevo. Que el pacto fue que si yo quería conservar la vida y quería conservar las riquezas, dejara de escuchar esa voz y que con esta voz, con estos mandamientos, Dios me iba a ir instruyendo para hacerme saber que todo aquello, toda aquella voz que yo tenía no era para lo que Dios me creó, y me empezó a dar mandamientos nuevos, me empezó a dar un camino nuevo, empecé a tener un gobierno, empecé a tener un rey. Entonces, la bendita palabra dice que si yo obedezco a Cristo, soy esclavo de Cristo. Y le pongo un ejemplo. Imagínense dos señores ricos, millonarios, vestidos de trajes de lo mejor, con alhajas, con oro los dos, y una persona que está enfrente de ellos. Y una le dice: levántate y ve y tráeme una botella de vino y tráeme, por favor, vete y tráeme a mis amantes. Ve. Y no le hace caso. Te estoy hablando. Y no le hace caso. Y el otro le dice: ve y trae a mi familia para sentarla a la mesa y para darles pan y que tú les sirvas. Y yo voy inmediatamente y le hago caso. Y usted es espectador. Pues usted va a decir: mira, él es sirviente de ese señor, no del otro. Al otro no le hizo caso ni lo fumó. Así, de igual manera, cuando yo tuve acceso a este reinado, no dejé de escuchar la otra voz que me insistía a que hiciera la obra infructuosa, y empezó una batalla en mi vida con dos voces. Una que me quería apartar de este camino y otra que me dijo: hiciste un pacto y debes de ser obediente. Y en la batalla que yo tenía entró la fe, porque Dios me dijo: no es por obras, te voy a dar un fuego, te voy a dar mi presencia para que tú puedas salir del mundo, para que no escuches para que no le hagas caso a esa voz, porque la sigo escuchando y eso lo permite Dios para probarnos.
¿sí? Entonces, yo, bendito hermano y bendita hermana, hasta ahorita tengo una voz que me dice que haga lo contrario, no le hago caso porque no es mi Señor. Tengo una cabeza que es Cristo. Entonces, yo le hago caso a Cristo todos los días, soy esclavo de Él. No soy esclavo de Satanás. Entonces, Egipto representa el mundo y el primer pueblo, porque vamos a hablar del primer pueblo. El primer pueblo fue esclavo del mundo, del pecado, porque no había venido el sacrificio de Dios por medio de Jesucristo para traernos el fuego, porque no es por obras, sino por fe, para traernos la presencia de Dios, para poder ser esclavos de Cristo y salir del mundo. Entonces, el primer pueblo fue una sombra, los sacrificios de los machos cabríos que ellos presentaban continuamente por el pecado, no quitó el pecado de ellos, no los limpió, no trajo el espíritu, quitaba el pecado por un tiempo y volvían a pecar y tenían que presentar, pero el sacrificio que Dios Cristo Jesús o Dios hizo por Cristo Jesús quitó el pecado del mundo. ¿Qué es que quitó el pecado del mundo? Que con su presencia ya no estamos en la carne, que trajo la perfección, que trajo la integridad. Entonces, el primer pueblo nos dice la bendita palabra en Gálatas, porque nos pone una alegoría de Sara y de la esclava, refiriéndose al primer pueblo. Usted léalo para que vea que lo que le estoy diciendo es bíblico y todo lo que Dios me permite enseñar viene en la Biblia, hermano. ¿Sí? Entonces, el primer pueblo, como una sombra de lo que iba a venir, y también Dios nos deja una enseñanza muy grande ahí, porque nos permitió también tener a nosotros, los que somos hijos de Dios, la enseñanza de que el primer pueblo no pudo sujetarse a una ley perfecta, a una ley espiritual, a una ley como la que tenemos hoy nosotros, porque no tenían la presencia de Dios dentro de sus vidas. Y la carne era débil. Y no entendían también la palabra que es espiritual. Ellos la entendían de diferente manera. No la entendían. Y todo lo que Dios permitió fue como una sombra, fue terrenal. Las guerras, el pastoreo, las ovejas, los sacrificios, todo fueron con cultos terrenales. Entonces, aquí, bendito hermano y bendita hermana, este ejemplo va a representar también, porque también hoy, según Gálatas y según la bendita palabra, hay cristianos que entraron por la puerta del redil, que entraron por la fe, que entraron para recibir el Espíritu Santo y fueron engañados en diferentes extrañas doctrinas y se volvieron esclavos de la circuncisión. Porque los que circuncidaban en el prepucio estaban obligados a guardar la ley sin el poder, sin el Espíritu Santo, y por naturaleza eran esclavos de Egipto y son esclavos de Egipto. Así como muchos cristianos que se dicen que son cristianos, pero son esclavos de Egipto, son esclavos del diablo. Su señor es el diablo. Como Jesús decía, vuestro padre es el diablo. A los fariseos eran esclavos del diablo, de Egipto, no de Cristo Jesús. Entonces, si yo, bendito hermano y bendita hermana, pierdo por el pecado o por incrédulo, porque el pecado paga un salario de la muerte, si yo contrito, entristezco, o por el pecado sale el santo, porque Dios es santo, 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 no puede habitar en templos con pecados. Si yo peco, Dios sale, y quiero decirle que yo seguiré cargando la Biblia, seguiré disque orando, seguiré congregándome, pero ¿qué cree? No voy a poder estar en la cruz ya, porque no es por obras, sino voy a ser esclavo del diablo y voy a ser uno de los millones de cristianos engañados que hay, que están en el mundo y están en una obra infructuosa. Eso va a representar proféticamente la esclava que le da a Sara para que tenga un hijo, porque Sara no tenía hijos. Entonces, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar.
Porque de igual manera, todos aquellos, como ya lo vimos, a ver si se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, todos aquellos cristianos que contactaron el Espíritu Santo, ya vimos que se vuelven enemigos de nosotros y que son un gimnasio para que nos sirvan. Son sirvientes de nosotros, que utiliza Dios por medio de Satanás para venirnos a probar. Yo espero que no se lo olvide, porque yo le dije, bendito hermano y bendita hermana, que todas las enseñanzas que me está permitiendo Dios, se las guarde en el corazón, que crea, para que usted comprenda más adelante todo lo que ya hemos venido explicando como una plataforma. Dice que se llamaba Agar. Claro que los nombres tienen simbolismos. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Aunque Abraham ya sabía que Dios le había prometido un hijo. Sarai no sabía. Pero todo esto lo permitió Dios. Le dio a la sierva como esclava para que Abraham se llegase a ella y tuviera un hijo. Que vuelvo a repetir, Dios permitió a un primer pueblo de carne que Dios utilizó para que viniera Cristo Jesús, y que claro, que no fue un conejillo de indias, de experimento, porque a ellos primeramente se les dio la oportunidad con señales y prodigios para que creyeran. Yo nunca vi resucitar a un muerto físicamente, ni que le sanaran la vista a alguien, ni que levantaran a un muerto. Pero este primer pueblo tuvo el privilegio de ver todas esas señales, a comparación de nosotros, cuando Cristo Jesús dijo: bienaventurados los que van a creer sin ver. Entonces, tuvieron cierto privilegio por haber sido un instrumento que Dios levantó para una enseñanza y para una obra que iba a venir. Entonces, Dios permitió que hubiera una descendencia también de Dios, pero por medio de la carne, que es la esclavitud. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sara. Porque ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, ¿cuál es la desesperación de estas mujeres como Sara, como Ana, como Raquel, Rebeca? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la enseñanza que Dios nos pone como ejemplo a estas mujeres estériles? La enseñanza es que cuando uno es llamado y estamos en un discipulado, pongamos la vista en la meta, en el galardón. Como dice en el Nuevo Testamento, pongan la vista en el galardón. ¿Cuál es el galardón? El llegar a ser la esposa de Cristo para poder dar hijos. El tener un ministerio. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que todo aquel que recibió el Evangelio con temor, con temblor, con hambre y sed, tiene ese deseo. Tiene la mirada puesta en ese galardón. Le está orando y pidiendo a Dios como Ana. Porque Ana, en 1 Samuel, cuando suben a adorar a Dios cada año, ella lloraba, pedía, rogaba, cuando la otra se burlaba que tenía hijos y se burlaba de ella. Ella pedía y rogaba que Dios le concediera un hijo y que si se lo concedía, lo iba a consagrar. No le iba a cortar, no iba a pasar navaja en su cabello y lo iba a destetar y lo iba a consagrar al templo de Jehová. Todo tiene simbolismo, porque de igual manera, una mujer, una iglesia que pedimos que Dios nos quite la esterilidad y que nos pueda conceder hijos espirituales, nosotros es para que esos hijos los consagremos
que carguen en la cruz, que sean para Dios y no para el mundo. Bueno, entonces fíjense bien. Y atendió a Abraham el ruego de Sara. O sea, Dios atendió el ruego de Sara. En este caso, Abraham, pero como una sombra, ¿verdad? Ya le dije, el primer pueblo. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. La dio por mujer. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, en el primer pacto hay muchísimos versículos bíblicos en donde nos enseña la bendita palabra que Dios y su primer mujer fue el primer pueblo. A Dios, bíblicamente, hay muchos versículos bíblicos, se le dice el esposo. También se le conoce como hija de Sión, como la niña de sus ojos. O sea, usa muchas enseñanzas, muchas parábolas para acomodar lo espiritual. Una de ellas es la esposa. De hecho, Dios le llama ramera en algunas partes. Pero bueno, entonces, fíjese bien. Egipcia, y ya le dije lo que es Egipto, del mundo, de la carne, no espiritual. Al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, ya tenía 10 años habitando ahí, como extranjero, como peregrino, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Bueno, por mujer. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, no miren. El primer pueblo se multiplicó, pero fue una genealogía de la carne, no espiritual, ¿sí? Y dio un hijo, el primer hijo, que representa el primer pueblo. Ahora, cuando esta mujer tuvo al hijo, entonces esta mujer que concibió un hijo vio con desprecio a su señora, porque era su señora. Ella era una esclava, pero como la dio por mujer, la vio con desprecio porque ella tenía un hijo y Sara no, y se burlaba. Así también Ana y Penina. Este varón, el Caná, tenía 2 mujeres, Ana y Penina, subían cada año. Primera de Samuel, capítulo 1. Y Penina, cuando subían y adoraban, se burlaba e irritaba a la estéril. Todo con enseñanza, porque ya también está profetizando, bendito hermano y bendita hermana, que cuando vino Cristo Jesús y sus discípulos caminaban con él, eran estériles. ¿Y qué pasaba con el primer pueblo? Odiaban a Cristo y odiaban a los discípulos, se burlaban de los discípulos, se burlaban por tener una ley diferente a la ley de la carne, porque ellos ya tenían el bautizo, porque ellos ya tenían otra enseñanza que no era la de la primera mujer. Entonces ya profetiza la oposición del primer pueblo a la mujer, que éramos estériles, que no dábamos a luz, pero que creímos en Cristo Jesús. Bueno, dice entonces Sara dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ahora, todo tiene enseñanza. Sara dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti si no haces algo. Sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Claro que en este caso fue Dios. Son parábolas, no nosotros. Y viéndose encinta, ya embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová
entre tú y yo. Que ella ya me mira, no vaya a ser que te quedes con ella, no vaya a ser que ahora qué va a pasar, porque ni siquiera me va a dar al hijo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que te parezca. Y como Sara o Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Ahora, fíjense bien, meditemos. ¿Qué nos dice Dios, qué nos dice Cristo a los que tenemos la promesa? Por haber salido de nuestra parentela, por haber tomado nuestra cruz, por no pecar, por no ser de Egipto, por no ser esclavos del diablo, por ser libres, porque recuerde que Abraham salió con Sara y recuerde que ya vimos lo que representa que Abraham haya salido de su parentela, la cruz, el morir, el bautizo. Ahora, fíjese bien, la bendita palabra de Dios nos enseña, bendito hermano y bendita hermana, que los incircuncisos, los que se quedaron en la carne, los que son esclavos del mundo y son hijos, esclavos, mas no hijos de la promesa, porque los hijos de la promesa son los que somos espirituales. Entonces, la bendita palabra nos enseña que a ellos los ha dejado Dios como instrumentos, como nuestro gimnasio, porque ellos van a venir como instrumentos del adversario, a probarnos, como yo le he puesto ya ejemplos, porque necesita Dios probarnos y que se necesita un instrumento opositor, para tratarme de matar, para tratarme de convencer a dejar los mandamientos de Dios. Esto alguien que me esté tentando. Y precisamente, ellos, permitió Dios, por medio del enemigo, ser mi gimnasio, su gimnasio de usted, si es que está en la verdad, ser mis instrumentos para probarme. Ahora fíjese bien, a nosotros, Cristo Jesús, a los que dejamos nuestra parentela, a los que nos estamos discipulando para poder dar hijos, nos da el poder para afligirlos. ¿Cómo? Con la palabra, con la palabra, con la palabra. Porque así cuando yo me estaba discipulando y Dios permitía que ellos se jactaban de ser pueblo de Dios, que tenían el favor de Dios y yo no, y venían a tratarme de irritar, yo con la bendita palabra, las manos representan la obra, aquí la pongo en tus manos, así de igual manera los seres espirituales, los que somos pueblo, los que no militamos en la carne, los que no somos esclavos de la egipcia y somos nacidos espiritualmente, tenemos poder, tenemos palabra para dejarlos rechinando dientes. Mire, y respondió, entonces Sarai dijo a Abraham, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva, ahí está lo que Dios nos dice, a ti te amo, a ella no la amo, ¿sí? Ahí tu sierva, a los que no creyeron en Cristo, porque primeramente Dios vino a su casa, claro, ya se lo dije, pero a los que fueron incrédulos, dice, tu sierva está en tu mano. La mano representa poder. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sara la afligía, ya le dije con qué. ¿Cómo afligía Pablo? ¿Cómo los afligía? Los afligía tanto Pablo al primer pueblo, que se burlaba de él y que lo perseguía. Los afligía tanto que hasta se cosían la boca para no comer, para que mataran a Pablo, para que lo encarcelaran. Los dejaba Pablo siempre rechinando dientes con la palabra, diciéndoles ustedes mataron al autor y consumador de la fe, diciéndoles arrepiéntanse, y los afligía con la palabra. ¿Qué hacían? Huían, porque la espada de Dios y su sabiduría es fuerte. ¿Qué ha pasado, bendito hermano y bendita hermana? Se lo digo como enseñanza, no para gloriarme. ¿Qué ha pasado con la
con la descendencia de Sara, con el primer pueblo, con los cristianos de carne que han venido a tratar en mucho tiempo pasado, vinieron a tratarme de burlarse por estar en la cruz, por ser un ser espiritual, y que ellos supuestamente estaban en la verdad y tenían el favor de Dios, que cuando se me dio poder sobre ellos, con la bendita palabra, para abrir la palabra y decirles, pues huían, mejor huían. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Huyó de su presencia. Ahora, ese es el poder que Dios nos ha delegado. Y la halló, una vez que huyó encinta esta mujer, la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. La halló huyendo en el desierto. Ahora, el desierto tiene mucho simbolismo y mucha enseñanza. Representa en este versículo un lugar donde estamos en peligro de morir de sed, donde mucha gente se ha perdido y se ha muerto de sed y de hambre también, porque se pierden. Entonces, esta mujer cuando huyó al desierto sin guía, porque nuestro guía hoy es Dios. Huyó al desierto sin agua, sin comida. Así, el primer pueblo, también bendito hermano, estaba en un desierto. El desierto también representa un lugar asolado, un lugar sin vida, un lugar donde gobierna las temperaturas muy altas, representando al enemigo. ¿Qué es lo que hace uno en un desierto? Busca agua. ¿Qué es lo que hacen, entre comillas, como parábola, los seres humanos en el mundo? Tratan de buscar agua, que es la vida. Y el agua, hoy es Dios, hoy es Cristo Jesús. Bueno, el ángel de Jehová, cada que aparezca también, bendito hermano y bendita hermana, aquí la palabra ángel, el ángel de Jehová, cuando dice ángel de Jehová, se refiere a Cristo Jesús. Y muchos dicen, ¿cómo Jesús es un ángel? Hermano, ángel significa mensajero. Y Cristo Jesús vino a darnos un mensaje, fue el mediador. Cuando quiera, cualquier duda que usted tenga, con enseñanzas bíblicas, que yo profundice en lo que le estoy diciendo, no nada más está este. Hay varios donde habla del ángel de Jehová. Acabamos de ver también una figura de Cristo con Melquisedec. Y también hay muchas citas bíblicas donde cuando habla del ángel de Jehová, habla de Cristo, que es el único que nos puede sustentar. Ahora, fíjese bien, vamos a ver bien. Entonces, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, buscando fuente, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Huyo del cristianismo, huyo de la cruz, huyo. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Profecía. Dios, Cristo. San Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo Jesús, el evangelio que vino a dar, primeramente fue para el primer pueblo. Nunca Cristo Jesús dio el evangelio a los romanos, a los griegos, sino hasta después. Primeramente a los esclavos, a los de la carne, a los que no tenían el espíritu. Y Dios es un Dios justo, porque Dios escogió este pueblo para dejar una enseñanza, y Dios es un Dios justo que haya venido primeramente a los suyos. Ahora, ¿qué le está diciendo? Regresa, vuélvete y ponte sumisa ante tu señora. Porque muchos de ellos se salvaron cuando se sujetaron a una iglesia
que eran los discípulos primeramente puestos por Dios. Bueno, y ponte sumisa bajo su mano, que es el poder que Dios nos ha dejado. La mano representa la obra, las obras que Dios, porque también la obra que nosotros tenemos es para exhortar, es para amonestar, es para redarguir, es para corregir a que hagan los mandamientos de Dios. Ahora, le dijo también el ángel de Jehová, fíjense, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Multiplicaré tu descendencia, que esta vendría siendo la arena del mar. Como le dije yo, bendito hermano, las estrellas son los que por fe salimos de los caldeos, salimos del mundo. La descendencia del pacto, la descendencia de la arena del mar son toda la genealogía que nació de los lomos de Abraham, que la vamos a ver más adelante, la genealogía de Abraham, cuando tenga Sara al hijo de la promesa, Isaac. Bueno, entonces aquí ya le está diciendo, multiplicaré. Acuérdense bien, ¿a qué se está refiriendo Dios? ¿Cuál es la profecía? El primer pueblo, a los que iban a hacer de la circuncisión, a los que no iban a cargar la cruz, a los que se iban a quedar en un cristianismo de carne como el día de hoy. Hasta el día de hoy hay descendencia de Agar y hay descendencia de Sara. La descendencia de Agar son todos aquellos que se autodicen cristianos, pero que son de carne, que son esclavos de Egipto. Y los de la promesa son los que estamos en la cruz, son los que no militamos en la carne. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, porque aquí ya Dios profetizó también desde un principio dos pueblos, uno de la serpiente y otro. Ahora, fíjense, y dijo el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de su multitud. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que físicamente son todos los árabes, todos aquellos que tienen a Dios como Alá, toda esa descendencia. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Que todos los nombres tienen simbolismo. Y este nombre de Ismael es puesto por Jehová. Ismael significa que no es el hijo de la promesa, porque esta mujer no era estéril. Sara sí era estéril. Y de igual manera, el primer pueblo se multiplicó y yo o usted, que éramos estériles, no teníamos promesa. Pero una vez que vino Cristo Jesús a tomarme como sacerdote y como su pueblo, yo le dije, Señor, yo no sé nada de esto, yo no conozco nada de esto, estoy ajeno, ¿cómo voy a ser tu mujer? ¿Cómo te doy a... Soy estéril? Y él me dijo, tú vas a ser y te voy a quitar esterilidad, el hijo de la promesa. Por fe. Dice, y él será hombre fiero. Fíjese bien, ponga atención en esto. Él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, una enseñanza en la descendencia de Cam, donde dice que el Nimrod fue el primer cazador valiente. Fiero es valiente. Los que han dado un seguimiento con parábolas, con los ejemplos que pone Dios, ¿qué está indicando? ¿Qué está profetizando? ¿Qué es fiero? Satanás es un cazador, es un león, es sanguinario. Cristo Jesús es un pescador. Entonces, fiero como Esaú. Todos los en el Antiguo Testamento,
Todos los varones que fueron cazadores representan simbólicamente como parábolas y como una sombra al diablo, porque el diablo caza, anda como león rugiente, es devorador. Entonces, ya está profetizando, he aquí va a ser fiero, él será hombre fiero. Ya está profetizando, ¿sabes qué? Esta descendencia que no va a creer en mí, que va a ser esclava de Egipto, que van a nacer esclavos y no libres, porque nosotros somos libres por medio de Cristo Jesús, por haber creído en la locura de la cruz. Los que no creen en la locura de la cruz son esclavos y ¿en qué se convierten? En instrumentos del diablo. No hasta mataron a Cristo, no hasta persiguieron a Pablo, no siguen hoy todavía matando cristianos. Hoy los inconversos, los que no están en la cruz, no nos siguen persiguiendo. A mí me siguen persiguiendo, me siguen atacando. Hombres fieros, que si me pudieran matar ya me hubieran matado, pero estoy aquí en México yo. Y su mano será contra todos. Aquí está. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. ¿Con quién es mi batalla? ¿Con quién es mi lucha? Sino con el pueblo del diablo. Y su mano, recuerda su mano, su obra de ellos. Porque la mano es obra. Su obra será contra. La palabra contra significa adversario. Contra. Nosotros tenemos una batalla, tenemos una lucha. Como dice en San Judas, contiendan ardientemente por la fe con aquellos que se levantan contra Cristo Jesús, contra la palabra de Dios. Entonces, esta es la batalla que tuvo Cristo, esta es la batalla que tuvo Pablo, esta es la batalla que tenemos nosotros, que siempre va a haber un pueblo, sí, profetizado y permitido por Dios y por Cristo. Pero todo en su sabiduría para una perfección, para una obra. Ahora, ¿va a estar contra todos? ¿Quién? Los cristianos, claro. Y la mano de todo contra él. De igual manera, nosotros contra quién contendemos? Contra la descendencia de los esclavos, de la carne, contra ellos. Y delante de todos sus hermanos habitarán. Y sí, habitan. Hay congregaciones. Y a la vista, fíjense bien, y delante de todos sus hermanos, delante de todos habitarán. ¿Fueron hermanos míos? ¿Y delante de todos sus hermanos? Porque o nosotros somos hijos de Dios o hijos del diablo. Ellos sí se pueden llamar hermanos. ¿Está bien dicho que se llamen hermanos en esas congregaciones del diablo? Sí. Su padre tiene un padre que es el diablo. Pero no son hermanos nuestros. Y habitarán el mundo, habitarán la tierra. Entonces, dice en el 13, llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Entonces llamó el nombre de Jehová, con quien ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Entonces, muy importante. Entonces llamó ella el nombre de Jehová de esta manera. Que Jehová, el nombre de Jehová. Muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Porque Dios no tiene, sí tiene nombre, pero no tiene nombre que se nos dé a conocer a ningún cristiano aquí. Ni a nadie, ni a nadie. Los nombres que tiene Jehová son sobrenombres, como Jehová, como el Todopoderoso, el Altísimo, como el Inmortal, como el Espíritu Santo. Pero eso no es el nombre de Dios. Nombre de Dios lo tiene, pero en Apocalipsis dice muy claramente que una de las riquezas que nosotros tendríamos, si es que vencemos, a los que venzcan, se les dará a conocer el nombre de Dios allá arriba, algún día.
el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que aquí Jesús no se llama Jesús, allá tiene otro nombre, Cristo Jesús. Bueno, entonces, perdón, le dijo Francisco, ¿de dónde vienes tú? Digo, digo también el ángel multiplicará. Además dijo el ángel Jehová, he aquí que has concebido. ¿Vieron? Entonces llamó su nombre Jehová. Dice en el 13, entonces ella llamó el nombre de Jehová de esta manera, que con ella hablaba. Porque Jehová hablaba con ella, le dijo, tú eres Dios que ve. Ese nombre le puso. Tú eres Dios que ve la aflicción, que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Ese fue el nombre que le puso Dios, el Dios que todo lo ve. Que todo lo ve. Y también su misericordia, porque vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana. ¿Para quién fue primero la promesa de la llegada de Cristo? ¿Para quién fue primero el llamamiento? ¿Para quién fue primero esta riqueza? Para el primer pueblo. Pero de igual manera, tuvieron oportunidad. Y la profecía que hay aquí es para los que no creyeron en la locura de la cruz. Pero Dios todo lo ve. Por lo cual llamó al pozo, dice en el 14, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Ahí está, ese nombre le puso, el que me ve. Y ese pozo que le salvó la vida, le puso, fíjese bien, al pozo del viviente, porque hay dos pozos, uno de la samaritana, donde Cristo Jesús le dijo, dame de beber agua, y la samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Y Jesús le dijo, si tú supieras quién te pide el vaso de agua, tú me pedirías a mí de mi pozo, me pedirías de mi agua, porque del agua que yo doy salta para vida eterna y jamás el que la toma nunca volverá a tener sed. Ahí está, el pozo del viviente. El agua que trajo Dios, al que quiera creer, ¿verdad? Que me ve. Porque Dios va a ver y sigue viendo a todo el que está afligido, a todo el que está en el desierto, a todo el que busca agua. Vuelvo a repetir, primeramente vino el primer pueblo. Dice, he aquí que está entre Cades y Bered, este pozo. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, recuerde, yo puedo profundizar cada enseñanza que Dios me está permitiendo. Cualquier duda que usted tenga, ahí están los contactos, pero lo que Dios me está permitiendo, así es. Es profético y así es tal y como. Con ese temor yo predico delante de Dios. Y lo podemos aclarar en Gálatas, que habla de Agar y que habla de la circuncisión. Bendito hermano y bendita hermana, yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios me lo permite, y gracias.